En relación a la parte histórica, vamos a empezar entonces con Estados Unidos. Y Estados Unidos pues es en realidad un país que tiene un antecedente muy importante con relación al constitucionalismo, no solamente mexicano, sino también el estadounidense y también el mundial, a nivel mundial. Y como ustedes ya saben, el constitucionalismo de Estados Unidos, el estadounidense, tiene su origen, tiene su influencia directa de Inglaterra, como lo pudimos ver en los documentos que revisamos la clase pasada, en los documentos ingleses. Entonces, en virtud de que hay una influencia directa de Inglaterra hacia Estados Unidos, va a haber ahí, se va a notar, se va a percibir claramente ahí alguna influencia de algunas ideas que provienen precisamente de Inglaterra, ¿no? Y para esta clase entonces vamos a revisar tres documentos. Vamos a revisar en la parte de Estados Unidos varios documentos, pero para esta clase vamos a dejar precisamente tres documentos, que son el Mayflower Compact de 1620, las Fundamental Orders of Connecticut de 1639 y la Declaration of Independence de 1776. Estos tres documentos que son documentos realmente importantes para el constitucionalismo del mundo, los vamos a revisar en esta clase. Y vamos a empezar con este documento que es el Mayflower Compact de 1620. Y bueno, el antecedente histórico es que en 1607 los colonos británicos que llegaron de Inglaterra se asentaron en Norteamérica, específicamente en Virginia, y están considerados por los historiadores y por los datos que se tienen a la mano como los primeros colonos que llegaron de Estados Unidos a Inglaterra. Pero el suceso o el evento más importante de los colonos o de los colonizadores es de los que venían en el Mayflower, que era el barco en el que venían los pilgrims, que le llamaban pilgrims, que eran que fueron los colonos que se asentaron en estas tierras, y que fue el 6 de septiembre de 1620 cuando salieron en este barco en el Mayflower y se asentaron en Massachusetts. 2 meses después, más o menos, en noviembre de 1620. Y estos pilgrims o peregrinos venían prácticamente huyendo de Inglaterra por una opresión que ellos tenían del reino de Inglaterra, del rey, en contra de ellos porque no les permitía desarrollar adecuadamente su libertad de su libertad de religión. Su libertad de religión. Ya les había comentado en algunas otras ocasiones que hay algunas cuestiones o algunos aspectos de la vida de los seres humanos que son muy delicadas y que en el momento en el que se han restringido ha sido muy doloroso. Una de esas cosas que ya habíamos nosotros comentado es el aspecto financiero, el aspecto del dinero, y en ese sentido ha sido importante o ha sido relevante la regulación de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Porque es muy doloroso que a la gente o a las personas les quiten su dinero, ¿no? Y básicamente los impuestos son eso. Entonces, históricamente ha habido ciertas inconformidades contra leyes que implementan impuestos de carácter injusto, ¿no? Los impuestos son necesarios, por supuesto, pero históricamente cuando han sido injustos o excesivos ha habido inconformidad. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que ha sido muy doloroso para las personas, históricamente hablando, es que se les restrinja en su libertad de religión. Eso es otro de los aspectos que ha sido también muy delicado, y precisamente los peregrinos que venían huyendo de Inglaterra en el Mayflower lo hacían porque precisamente habían sido oprimidos en cuanto a su libertad de religión. Habían sido oprimidos. Entonces salen de Inglaterra en busca de un nuevo lugar donde poder asentarse, donde poder colonizar, pero también con la finalidad de poder ejercer libremente su religión. Entonces,
Este barco, este Mayflower, venía con, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, venía con 102 pasajeros. De esos 102 pasajeros, 41 de ellos se reunieron aún estando en el barco, aún estando en el Mayflower, pero ya cerca de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, pero todavía estando en el mar y todavía estando en el barco, se reúnen 41 de ellos y deliberan y acuerdan cosas, realizan un pacto o un contrato, estando todavía en el barco, antes de desembarcar y antes de llegar a una tierra que era prácticamente una tierra novedosa. Estos peregrinos, la finalidad que los mueve para reunirse, dentro del reunirse y acordar o pactar cosas dentro del barco, es porque ellos estaban conscientes de que al llegar a un territorio nuevo iba a ser un lugar en el que no iba a haber leyes, porque no iba a haber nadie, ¿no? Era un lugar sin leyes, obviamente. Y el temor más grande de los peregrinos era que al llegar a un lugar en el que no hubiera leyes, el temor más grande era que ellos se volvieran, ellos tuvieran el peligro o el riesgo de volverse salvajes, ¿no? De volverse anárquicos, por ejemplo, ¿no? Sin una regulación legal se corre ese riesgo. Entonces, para evitar eso y para poder tener una convivencia, digamos, civilizada, ellos se reúnen, 41 de los 102 pasajeros del Mayflower se reúnen, aún estando en el barco, poco antes de desembarcar, de llegar a tierras que ahora son estadounidenses, se reúnen y llevan a cabo un pacto. Por eso el documento se le llama Mayflower Compact, porque es el pacto del Mayflower, ¿no? O el pacto del barco Mayflower, que se llevó a cabo en 1620. Y esto se considera por algunos, por la mayoría de los doctrinarios e historiadores, que este es el origen de lo que posteriormente se conoce como las 13 colonias de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que contiene el Mayflower Compact de 1620? Este es el texto de ese documento que suscriben esos 41 pilgrims y dice así, en el mar, Cabo Cod, Massachusetts, ¿no? Noviembre de 1620. En el nombre de Dios, amén. Recuerden ustedes que la mayoría de los documentos, sobre todo en esa época, 1620, la mayoría de los documentos jurídicos estaban también sustentados por una circunstancia, una situación de carácter religioso. Tenían la costumbre de sustentar los documentos jurídicos con cuestiones religiosas. En Estados Unidos incluso esa costumbre, esa tradición se sigue quedando incluso hasta nuestros días, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, a los testigos en procesos jurídicos les hacen jurar con la mano sobre la Biblia, por ejemplo, ¿no? Esto habla de que la tradición religiosa sigue aún teniendo influencia y vigencia en Estados Unidos, pues desde esa época también, ¿no? Esto es algo diferente en México. En México no hacemos eso, pero en México es por una situación de separación entre la Iglesia y el Estado, que fue motivado por circunstancias de carácter histórico y que justifican precisamente esa separación de Iglesia-Estado en México, ¿no? Y entonces en México hacemos un juramento un juramento diferente, no es un juramento religioso, es un juramento diferente, pero que también toma características de juramento. Pero bueno, entonces este documento, el Mayflower Compact, empieza diciendo: en el nombre de Dios, amén, nosotros, ¿de qué nosotros están hablando? Pues de los 41, ¿no? Que están en el barco, cuyos nombres están suscritos los súbditos leales de nuestro respetado señor soberano, el rey James, por la gracia de Dios, de Inglaterra, Francia e Irlanda. Recordemos que era un reino, rey defensor de la fe, etc. Dice: habiendo emprendido por la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en el norte de Virginia, hagan por estos presentes solemne y mutuamente en la presencia de Dios y uno del otro, dice, pactemos e integrémonos en un cuerpo político civil. Vamos a ir analizando poco a poco cada uno de estos elementos, que son los elementos importantes de este documento, ¿no? Dice, pactemos e integrémonos. Primero dice acá arriba, dice nosotros,
y luego dice, pactemos e integrémonos, que son los 41 peregrinos que estaban en el Mayflower, ¿no? Pactémonos e integrémonos habla precisamente de un contrato social que en realidad se estaba suscribiendo al momento de llevar a cabo este documento a bordo del barco. Ajá, era un documento, un pacto, un acuerdo de voluntades que se estaba llevando a cabo. Y este acuerdo de voluntades, que se refleja en esta frase de pactémonos e integrémonos, en realidad de lo que se trataba era de una especie de asamblea constituyente, una especie de junta constituyente, de asamblea constituyente. Y a raíz de esa junta o de esa asamblea constituyente se produce este documento, y aquí está la evidencia, ¿no? Y dice, pactémonos e integrémonos en un cuerpo político civil, es decir, que estaban acordando la realización o la conformación de una estructura política, de una organización política, que es algo como lo que hoy conocemos, que debe de estar incluido en la parte orgánica de nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Que es la estructura, el funcionamiento, las atribuciones, los órganos. A eso se refería cuando decían pactémonos e integrémonos en un cuerpo político civil. Ajá, vean cómo ya tiene este documento ciertas características constitucionales. Ajá. Dice, para nuestro mejor ordenamiento y preservación y el fomento de los fines antes mencionados, y en virtud de lo dispuesto en este documento, promulgar, constituir y enmarcar de vez en cuando leyes, ordenanzas, actos, constituciones y oficios. Y aquí viene el otro elemento importante, justos e iguales. ¿Por qué es importante este elemento de justos e iguales? Porque precisamente justos e iguales implica dos derechos que nosotros los podríamos ubicar perfectamente bien en la parte dogmática de la Constitución. ¿Por qué? Porque el justo e igual significa justicia e igualdad, que son dos derechos fundamentales, dos derechos humanos. Ajá. Y vean ustedes cómo en este documento, en este Mayflower Compact, ya se incluían entonces ciertos derechos fundamentales, aunque no lo diga como tal, ¿no? Pero cuando habla o cuando refiere a la justicia y a la igualdad, está haciendo en realidad referencia a estos derechos fundamentales o incluso derechos humanos, ¿no? Y sigue diciendo, según se considera más provechoso y conveniente para el bien general de la colonia, a lo que prometemos toda la debida sumisión y obediencia. ¿Qué significa esto? ¿O qué implica esta frase? Esta frase de a lo que prometemos toda la vida sumisión y obediencia. Obviamente sabemos que los que están suscribiendo este documento son los 41 pilgrims, ¿no? Que suscriben el Mayflower Compact. Se están comprometiendo a ser sumisos y obedientes a este documento, ¿no? A esta justicia, a esta igualdad, a este cuerpo civil, a este pacto, ¿no? A este compact. Y ¿qué es lo que implica esta frase de a lo que prometemos toda la vida sumisión y obediencia? Implica supremacía. Supremacía, que es otra característica que ya hemos visto nosotros de la Constitución o de la teoría constitucional o del constitucionalismo, ¿no? Sabemos nosotros que la supremacía es una de las características indispensables para un documento constitucional, porque esta característica le otorga o le proporciona la cualidad de ser obedecida, la cualidad de supremacía, que significa que sobre este documento no debe haber nada más, que es un documento jerárquicamente supremo al cual se debe obedecer y al cual se deben estar sometidos los que lo suscriben, ¿no? Entonces, cuando aquí los pilgrims dijeron a lo que prometemos toda la vida sumisión y obediencia, en realidad están haciendo referencia a la característica constitucional que hoy conocemos como la supremacía. Ajá. Y luego dice en la parte final, dice, en testimonio de lo cual hemos suscrito nuestros nombres en Cabo Cod el 11 de noviembre, en el reino de nuestro Señor soberano, el rey James de Inglaterra, Francia e Irlanda el 18, y de Escocia el 54, eran dos fechas ahí porque manejaban dos calendarios, y como el reino era tan grande que llegaba a territorios en donde los calendarios eran incluso diferentes, ¿no? Por eso aquí habla de dos fechas. Pero bueno,
este último elemento que dice en testimonio del cual hemos suscrito nuestros nombres, se relaciona con este y con este de acá, ¿no? Dice, nosotros pactemos e integrémonos, y al final dice, en testimonio del cual hemos suscrito nuestros nombres. Es decir, que aquí se ve con claridad que esas personas que suscribieron el documento lo están haciendo en un carácter de pacto, de un pacto social, de un contrato social o de un contrato en base a la teoría contractualista, que es una de las teorías filosóficas que sustenta precisamente la obediencia civil de las leyes, ¿no? Porque se trata de un pacto, y aquí vemos cómo precisamente esa esencia de esa idea está aquí vaciada, ¿no? En testimonio de lo cual hemos suscrito nuestros nombres después de haberlo pactado y de haberse integrado, ¿no? Este es el texto del Mayflower Compact. Bueno, aquí nada más, aquí en adelante pues son 3 puntos suspensivos, en adelante nada más lo que le falta son los nombres de los 41 pilgrims y sus firmas. Es lo único que le falta, que son los que suscribieron este documento. Entonces, este documento se suscribe aún estando en el Mayflower, antes de desembarcar, poco antes de desembarcar, lo suscriben, lo discuten, lo deliberan, lo acuerdan, lo pactan, lo redactan, lo firman, y queda completamente acordado para que cuando ellos ya pisan tierra, ellos ya llevan un documento que los rige, y es lo que la doctrina ha considerado. Este documento, el Mayflower Compact, es lo que la doctrina y los especialistas han considerado como el origen o la primera referencia constitucional escrita que existe incluso en la historia, ¿no? ¿Por qué? Por los elementos que incluye este documento, a pesar de que es muy breve su redacción. En realidad está muy breve, está bien cortito, pero a pesar de la brevedad de su redacción, a pesar de eso incluye elementos que son sumamente importantes y sumamente relacionados con las características del constitucionalismo actual. Ajá. Y esto es una influencia directa, por supuesto, para ese constitucionalismo actual, ¿no? Luego tenemos este otro documento, que es las Fundamental Orders of Connecticut de 1639. Ajá. El antecedente aquí es de que, bueno, el 14 de enero de 1639 se suscribe este documento y se adopta por una convención popular. Vean ustedes aquí cómo tenemos cómo aparece nuevamente esta característica de reunión de personas. Una convención popular una convención es un pacto o un acuerdo, y popular es del pueblo o de la gente, ¿no? Entonces vemos aquí cómo esta convención popular implica una reunión de personas que pactaron cosas. Ajá. ¿Qué fue lo que pactaron en esta convención popular el 14 de enero de 1639? Este documento precisamente, ¿no? Y lo hicieron en estas ciudades. Y esto nos denota una característica del constitucionalismo, que es precisamente la capacidad o el poder que tiene el pueblo de acordar o de pactar un documento de esta índole, que rija la vida de las personas, por supuesto. Y esto es una característica constitucional, como ya lo hemos visto, ¿no? También en este documento se incluyen otras características, por ejemplo, la limitación permanente del poder gubernamental. Ya no se trata solamente de una limitación al poder gubernamental. Aquí se agrega un elemento también importante, que lo hace ser más acabado, que es la limitación permanente. Es decir, la limitación va a ser para siempre. El poder gubernamental se debe limitar siempre. Siempre debe ser limitado. Y esta es una de las características que está muy relacionada con el constitucionalismo, porque recordemos que el constitucionalismo
tiene como características o como cualidades precisamente la limitación del poder o el control del poder para evitar el abuso en su ejercicio, ¿no? Aparte de que debe de garantizar derechos y libertades de las personas, ¿no? Se considera por la doctrina como el primer documento constitucional de Estados Unidos. Primer documento constitucional de Estados Unidos. Mientras que el Mayflower Compact está considerado por la doctrina más bien como el origen del constitucionalismo, se considera incluso el primer documento constitucional de Estados Unidos sin que lleve la denominación de constitución, ¿no? No tiene esa denominación, pero la doctrina y los estudiosos del constitucionalismo e historiadores consideran que este documento ya tiene características y puede ser considerado como un primer documento constitucional en la historia de Estados Unidos y prácticamente hasta del mundo incluso, ¿no? ¿Cuáles son los dos aspectos que incluye este documento? Los dos aspectos de importancia son, por un lado, ideas democráticas y por otro lado, ideas republicanas. Ideas democráticas porque ya se expresa de manera muy concreta y muy clara la forma en la que se debe de conformar el gobierno con la decisión del pueblo, con la voluntad del pueblo, o sea, el demos kratos, ¿no? el gobierno del pueblo. Ajá. Y esas ideas democráticas, esa forma o manera de conformar el gobierno por la decisión del pueblo, está precisamente plasmado en este documento. Está plasmado y está regulado en este documento. Y también están plasmadas ideas de carácter republicano. ¿Cuáles son las ideas republicanas? ¿O en qué consiste el republicanismo? Consiste precisamente en que, entre otras cosas, lo principal de un republicanismo es precisamente que las personas deben o pueden detentar el poder público o ejercer un cargo público del poder público, pero por tiempo determinado, por un periodo determinado. Y debe haber una renovación en el ejercicio del cargo o del poder público. Debe haber una renovación periódica en el ejercicio del poder. Ajá. Estas dos ideas, tanto las democráticas como las republicanas, son ideas que se complementan una de otra, porque lo democrático implica tomar una decisión por parte del pueblo para ver quién ocupa un cargo o una posición de carácter público, ¿no? Del poder público, y la idea republicana significa que no te vas a quedar ahí todo el tiempo como detentando el poder público, vas a durar solamente un tiempo determinado y después te vas y va a ocuparlo ese cargo otra persona que sea quien decida el pueblo, ¿no? Entonces el republicanismo significa precisamente eso, que debe haber una renovación en los cargos públicos y debe haber solamente una duración temporal en el ejercicio de los cargos públicos.